Saludos a todos amigos, esto es simplemente horrible. La Rada Suprema en Ucrania está aprobando en este momento, de manera urgente, un proyecto de ley, o mejor dicho, un nuevo Código Civil, que contempla muchas cosas malas. En primer lugar, para los ucranianos que viven en el extranjero, y por supuesto para todos los que viven en Ucrania. Ahora vamos a analizar los 10 principales cambios que definitivamente tendrán un impacto en la vida de los ucranianos. Entre ellos, por ejemplo, está el despojo ilegal de su propiedad. Es decir, de hecho, su propiedad privada puede ser simplemente robada. Y no podrán protegerse de ninguna manera contra esto. En segundo lugar, está el escenario relacionado con la libertad de expresión. Porque el nuevo Código Civil limita severamente la libertad de expresión y ayuda a los corruptos a sentirse como pez en el agua y estar protegidos por la ley. Y en combinación con nuestro sistema judicial ineficaz, comprado, yo incluso diría sistema judicial. En muchos casos, esto simplemente ampliará los límites de la corrupción que ya son grandes y serán aún mayores. Y muchos otros cambios más, hablemos de todo. Suscríbanse, denle like, vean el video hasta el final. Gracias a cada uno de ustedes. También escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven. Y empecemos con lo primero, lo más importante, lo más interesante para los ucranianos en el extranjero. Este es el problema de la propiedad privada, que ahora pueden quitarles así de fácil. En primer lugar, el registro se convierte en la principal prueba del derecho de propiedad. Los registros son casi irrefutables. Este es el libro 9 sobre la publicidad de los derechos civiles. El proyecto introduce la presunción de conocimiento de la información del registro y cambia radicalmente la lógica. El momento de la inscripción en el registro se equipara de hecho al momento en que se tiene conocimiento de una posible violación de derechos. Alguien ilegalmente puede reescribir o cambiar, digamos, los datos en el registro sobre tu departamento, tu casa en el pueblo o alguna parcela de tierra que te pertenezca. Y el plazo para apelar comienza a contar desde el día de la inscripción y no desde el día en que realmente te enteras de esto. Dígame, por favor, ¿con qué frecuencia entra usted al registro y verifica la información sobre su propiedad privada? Probablemente tantas veces como yo, aproximadamente 0 veces al año, y esto será un gran problema, especialmente para aquellos ucranianos que viven en el extranjero, quienes de hecho no tienen ningún acceso a estos registros, y la mayoría de las personas ni siquiera sabe dónde se puede obtener esta información. Y ahora pueden vivir en el extranjero, alguien puede transferir su casa a un tercero y ustedes no podrán hacer nada al respecto. Luego, por ejemplo, algún día regresan a Ucrania y resulta que ya no es su casa, ahí ya viven personas completamente diferentes. Y el hecho de que tengan ciertos certificados o poderes notariales, contratos de compraventa, pueden usarlos para encender una fogata, porque ahora ya no significan absolutamente nada. Y hay incluso un escenario específico para un ucraniano común que también describí. Por ejemplo, una situación que afecta a una enorme cantidad de ucranianos que viven en el extranjero y que ya llevan mucho tiempo viviendo fuera del país. Por ejemplo, tienes un terreno o una casa que heredaste de tus padres, digamos en 1995. Tienes los documentos originales en tus manos, pero en el registro actual esta información fue ingresada con un error. Por ejemplo, en las coordenadas o ni siquiera se ha actualizado, porque no te ocupaste de eso, no agregaste nada. Porque tienes los documentos originales en tus manos y no hay ningún problema. Los estafadores, a través de cualquier registrador corrupto, inscriben este terreno, por ejemplo, a su propio nombre. Y tú, por ejemplo, te enteras de esto, vas al tribunal, muestras los originales de tus documentos, el tribunal anula ese registro fraudulento. Los plazos no son fatales, porque podrías no haberlo sabido, así era antes. Ahora, desde el día del registro fraudulento, se cuentan 3 años, no desde el momento en que te enteraste, sino exactamente desde el día del cambio en el registro. Y si durante este tiempo el estafador vendió el terreno a un tercero que no sabía de este problema, ni siquiera en teoría, y tú nunca te enterarás de esto, porque probarlo en principio es imposible, entonces el nuevo propietario está protegido. Es decir, alguien pudo haber transferido tu departamento a su nombre, vendérselo a su cómplice, por ejemplo, a un tercero, y ya está. El departamento lo obtiene completamente gratis y tú te quedas sin nada.
Y, de hecho, en ese caso, te quedas sin departamento o sin terreno y sin compensación y absolutamente no puedes hacer nada al respecto. Y un punto muy interesante es que la viceministra de Justicia enfatizaba que lo más polémico sigue siendo precisamente el libro 9, Publicidad de los Derechos Civiles. El Ministerio de Justicia en el proyecto anterior recomendó excluirlo por completo, pero por alguna razón nuestro presidente de la Rada Suprema, Stefanchuk, la defiende y le tiene un cariño especial. Es precisamente este noveno libro el que, de hecho, les priva de la protección de su propiedad privada. Así que, en realidad, esa es la historia que resulta. Es, de hecho, muy elocuente. Y esto es de lo que hablaba hace 1 o 2 años, que se iban a dar algunos pasos. Y vemos que son pasos muy pequeños, casi imperceptibles, para privar a los ucranianos que viven en el extranjero a través de multas, a través de este tipo de proyectos de ley, a través de nuevos códigos que durante la guerra alguien necesitaba mucho. No en tiempos de paz, sino precisamente durante la guerra. Y continúa el trabajo para quitar toda la propiedad privada a los ucranianos que viven en el extranjero. Y hacer exactamente lo mismo con los ucranianos que se quedan en Ucrania. Eso es lo primero. Lo segundo, si siquiera deciden contar esto en algún lugar, no tendrán ese derecho. Porque la siguiente restricción es una restricción para los periodistas de investigación. Y en general, para los blogueros, para todas las personas que hablan en el espacio público sobre algunos problemas. Existe un libro así, 2, Derechos Personales. Y ahí se dice que la redacción propuesta del libro 2 sigue destruyendo el frágil equilibrio entre la presunción de inocencia y el interés público. Los derechos personales y la libertad de expresión. Se mantuvo la norma que otorga a los involucrados en los materiales el derecho de responder a cualquier mención sobre ellos, si desean proteger sus derechos personales, incluso sin probar el hecho de tal violación. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si quisieran, si vieran o realizaran su propia investigación sobre, por ejemplo, que Mindich robó $100 millones, ¿sí? Bien, tienen algunas pruebas. Ustedes, por ejemplo, son algún Bijus.info o alguna otra agencia que se dedica a diferentes tipos de investigaciones. Ukrainska Pravda y así sucesivamente. Y esto provoca un gran impacto en la sociedad. Mindich, según el nuevo Código Civil, puede ir a la corte, presentar una denuncia contra ustedes y ustedes tendrán que pagarle una indemnización por daño moral y estarán obligados a retractarse de todo lo que escribieron, hasta que no haya una decisión judicial. Y vemos que las decisiones de los tribunales aquí pueden tardar años en llegar. Hasta que no haya una decisión judicial, no tienen ningún derecho a escribir sobre esto en el espacio público. ¿Qué es esto sino una severa restricción a la libertad de expresión? Y de hecho, si lo analizamos bien, incluso la NABU, que lleva a cabo investigaciones y publica cierta información en el espacio público para que tenga resonancia social, no podrá hacerlo, porque podrán ser demandados de inmediato, y estos casos serán muy importantes y fácilmente ganados por diferentes corruptos. De hecho, hay 3 mecanismos principales, es un punto muy importante. El primer mecanismo es el derecho de réplica sin necesidad de probar una violación. Es decir, si publicaste algún material sobre alguien, ni siquiera es necesario demostrar que violaste algo. Simplemente esa persona puede decir, no quiero que escribas sobre mí, incluso si es un diputado, incluso si es un corrupto que está robando a Ucrania y así sucesivamente. E incluso si hay hechos confirmados por parte de las autoridades correspondientes que se encargan de estas investigaciones. En el texto quedó la norma que otorga a los protagonistas del material periodístico el derecho de presentar respuestas a cualquier mención sobre ellos, si consideran que se han violado sus derechos personales. ¿Qué significa esto en la práctica? Actualmente, para exigir una rectificación o una respuesta, hay que demostrar que la información es falsa o que realmente se han violado tus derechos. Con la nueva norma basta con la sensación subjetiva de que se han violado tus derechos personales. Es decir, esto se puede presentar contra cualquiera y por cualquier cosa. Y de hecho, ya tienes una base legal para una demanda judicial. Es decir, un funcionario sobre el que, por ejemplo, salió una investigación sobre corrupción, puede presentar una demanda simplemente porque no está de acuerdo con la forma en que fue presentado.
E incluso si todos los hechos están confirmados, eso no refuta nada. El periodista se ve obligado a ir a juicio, gastar tiempo y dinero en su defensa, y el material de facto se congela o se retira del espacio público. Así es como se protege totalmente a nuestros corruptos. Ese es el primer mecanismo, y hay 3 en total. Analicemos, pasemos al segundo, criterios poco claros de daño moral. Y esto de hecho es una herramienta de presión contra cualquiera, contra blogueros, periodistas y así sucesivamente, contra todos los que no les gustan a los corruptos. Debido a la falta de claridad en los criterios, las demandas por protección del honor, la dignidad y la compensación por daño moral pueden usarse como herramienta de presión contra periodistas, activistas y figuras públicas. Y cuando los criterios para determinar el daño moral se vuelven difusos, esto abre la posibilidad de abuso y de usar los tribunales como herramienta de presión contra esos mismos investigadores. ¿Qué significa esto en la práctica? Un corrupto presenta una demanda contra un periodista no para ganar, sino simplemente para deshacerse de él. El caso se prolonga durante años, el periodista gasta recursos en abogados, la redacción recibe presión reputacional y aunque al final el tribunal rechace la demanda, el objetivo ya se ha logrado. Porque la próxima vez el periodista lo pensará 2 veces antes de publicar alguna investigación sobre tal o cual corrupto. Y si publica algo sobre alguien más, de nuevo serán gastos en juicios, pérdida de tiempo y presión sobre cualquier redacción. De hecho, estas son demandas que se presentan únicamente para intimidar, y eso es lo que ahora quieren regular aquí. Luego, el tercer mecanismo, esto se refiere al proyecto de ley anterior 14.057. Lo llamaron directamente la eliminación de herramientas de control sobre esos corruptos. Y este proyecto de ley número 15.150 incluye una revisión parcial del proyecto de ley número 14.057. Que se refería al libro segundo del Código Civil, que fortalecía el Instituto de los Derechos de la Personalidad y los métodos para su protección. Los abogados de medios, junto con los diputados, elaboraron cambios al proyecto de ley 14.057, y aunque se acordaron muchas enmiendas, algunas de las disposiciones propuestas por los abogados de medios no se incluyeron en el texto del 15.150. De hecho, toda la comunidad ucraniana, todas las organizaciones civiles y así sucesivamente, trabajaron durante muchos meses en los cambios para que esto existiera, para que tuviera equilibrio. Y al final, estos cambios acordados simplemente no se incluyeron, digamos, en el nuevo proyecto de ley. Ocurrió una especie de traición estándar al pueblo ucraniano. De hecho, esto es lo siguiente, esto es la destrucción, como vemos, de los derechos. Por un lado, la destrucción de la libertad de expresión. Por otro lado, la protección total de los derechos personales de los corruptos. Al mismo tiempo, todo esto sucede bajo el fortalecimiento, como se presenta oficialmente, el fortalecimiento de los límites personales y los derechos personales. Esto sucede en el contexto de una total busificación, cuando a las personas, como si fueran perros, las atrapan en las calles y las envían al frente. Y para aquellos que quieren salir al extranjero, la frontera está cerrada para ellos. Porque vemos que aquí los derechos civiles son exclusivamente para los corruptos y únicamente para quienes tienen acceso al dinero y al poder. Y díganme, por favor, escriban directamente en los comentarios, ¿creen que en un país con un código civil así y con estos cambios durante la guerra se puede construir algún futuro? Porque, en mi opinión, todo esto simplemente lleva a Ucrania a su destrucción total y completa. Por estos pequeños pasos, siguiente, lo que sigue. Se introduce un término como la Dobrosbycheinist. Eso es un filtro legal difuso según el artículo 6. Se define como el conjunto de normas y principios morales, estándares de conducta ética y conceptos generalmente aceptados sobre el comportamiento adecuado. Y si las acciones contradicen este concepto, se producen consecuencias legales. En el código hay más de 40 menciones de este mismo concepto de las buenas costumbres. Y no hay ni una sola interpretación desarrollada. Es decir, todo lo que hay son simplemente algunas normas morales generalmente aceptadas, que no están definidas por nadie. No hay nada escrito en ningún lado. Es decir, hay una ausencia total y completa de certeza jurídica, la cual está prevista por la Constitución de Ucrania. Y nuestros diputados corruptos ya votaron por esto en primera lectura, por cierto. Adelante. ¿Quién debe decidir qué es moral y qué es inmoral? Un juez específico. ¿Puede un juez ser sobornado? Sí, puede.
y el juez puede interpretar su comportamiento y sus acciones como él quiera, a través de su propia perspectiva personal y no a través de la perspectiva de la ley. Este es un punto muy importante, porque los jueces podrán tomar decisiones a diestra y siniestra, como ellos quieran, ignorando las leyes. Este concepto de las buenas costumbres se aplica a los acuerdos, disputas familiares e incluso a las relaciones comerciales, y no solo a que te hayas peleado con alguien. Eso es. Ahora volveremos a esto, porque ahora incluso en Ucrania se permitirá la discriminación por la falta de tu integridad. O sea, si haces algo que no le parece bien al juez o que el juez considera incorrecto, entonces eres un criminal de hecho, y hasta pueden discriminarte, pero hablaremos de eso más adelante. Cuarto punto. El juez puede reconciliar a la pareja en lugar de divorciarlos. Esto se menciona en el libro 6 del Derecho de Familia. Por razones de moralidad, el juez tiene el derecho de reconciliar a la pareja que quiere divorciarse. O sea, el juez puede retrasar el divorcio si decide que va en contra de la moral. Más audiencias, más gastos, menos control de la persona sobre su propia vida. O sea, en este caso, el tribunal no será una herramienta para resolver tus problemas, sino que el juez decidirá por sí mismo qué es un problema para ti y qué en realidad solo te estás imaginando. Y después de este punto, habrá un momento muy interesante que se relaciona, por ejemplo, con la violencia familiar, la violencia doméstica, porque ahora, de hecho, quien tiene más dinero tiene más influencia. Puede, a través de mecanismos legales, no dejar ir a su pareja, sobornar a los jueces y la víctima ni siquiera estará protegida por la ley. Por eso, esto es un completo desastre. Siguiente, quinto. Reducción del cobro de la pensión alimenticia de 10 años. También el libro 6. Actualmente, la legislación permite el cobro forzoso de la pensión alimenticia por los últimos 10 años a través de los tribunales, si la persona no paga voluntariamente esa pensión. En el texto del proyecto de ley, este plazo se reduce a 1 año. Se desconoce por completo la lógica de este cambio. Pero de hecho, quienes se quedan con sus hijos porque la otra pareja, digamos, abandona a la familia, esa persona ya no está protegida de ninguna manera. Imagínate, solo 1 año. De 10 años, solo por 1 año, se podrán recuperar los pagos de manutención. Y dígame, por favor, ¿esto motivará a la gente a pagar la manutención? Porque me parece que absolutamente no. De hecho, aquí lo que ocurre es una reducción de los derechos del niño y de su protección. ¿Cómo es eso? Наступне. Lo siguiente, el exesposo o la exesposa pueden exigir cambiar el apellido después del divorcio. En caso de divorcio, el hombre o la mujer, si su cónyuge cambió su apellido por el de ellos, podrán exigirle a su expareja que lo cambie de nuevo al apellido de soltero. Por ejemplo, en caso de conducta inmoral o de infidelidad o algo así. ¿Quién determina qué es una conducta inmoral? Correcto, eso también lo determina únicamente el juez. Ahora, el siguiente punto no menos interesante es la discriminación. La discriminación está permitida para proteger las buenas costumbres. Aquí está, artículo 6, libro 1. El código prohíbe la discriminación por una lista de motivos, pero se añade un punto que dice que la discriminación está permitida en casos específicos si es necesaria para proteger las buenas costumbres. La norma antidiscriminatoria en realidad se anula a sí misma debido a una excepción sin límites claros, porque nadie sabe realmente qué es las buenas costumbres, que de hecho se menciona 40 veces en el Código Civil. En general, este Código Civil para mí es como una burla a la Constitución, a la legislación ucraniana y en general al derecho. Y se me ocurre la idea de que Ucrania es simplemente un campo de pruebas para investigar cuánto tiempo pueden las personas soportar este disparate. ¿Y hasta qué punto se le puede engañar a la gente? Lo siguiente, 60.000 monumentos de bosques y costas quedan sin protección legal. Libro 9. Según el Ministerio de Cultura, en Ucrania hay más de 65.000 monumentos arqueológicos, pero en el catastro solo están registrados 5.000. El resto son jurídicamente vulnerables, porque en el catastro esas tierras figuran como agrícolas o para construcción. El comprador puede simplemente declarar ante el tribunal que el monumento no estaba en el registro, por lo tanto, actuó de buena fe y ganará el caso. Y ahora será imposible devolver esa propiedad al Estado. ¿Y qué pasará? Correcto.
corrupción desenfrenada, sobre cómo saquear 60.000 monumentos arqueológicos, bosques y costas en Ucrania por centavos simplemente por la corrupción. Y aquí la corrupción es muy fuerte y lo que se está aprobando ahora elimina por completo todas las restricciones para los corruptos y los criminales. Siguiente. Límites poco claros de la propiedad pública. Riesgo de privatización de bienes estratégicos. Esto se menciona en el libro 9. Si el Estado, por alguna razón, olvida clasificar cierto objeto estratégico como bien público, automáticamente se convierte en algo que puede ser adquirido en propiedad privada. El nuevo proyecto no tiene una definición directa ni criterios de lo que son bienes públicos y no establece los regímenes adecuados de protección. El juez de la Corte Suprema, Krat, señaló directamente que incluso las costas del Mar Negro ya se han transferido a manos privadas y el nuevo código lo legaliza. Es decir, de hecho, todo lo que se pueda robar en Ucrania será robado. Para mí, personalmente, no está claro para qué proteger a Ucrania con un código civil así, porque mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania arriesgan sus vidas en el frente, en la retaguardia, ahora vemos que todo simplemente se está saqueando al máximo ritmo. Lo siguiente, amigos, es la unión de hecho. Solo puede ser y exclusivamente entre un hombre y una mujer. Esto se menciona en el artículo 1474, unión de hecho. La unión de hecho se define exclusivamente como la convivencia de dos personas de diferente sexo como una sola familia sin registrar el matrimonio. Si eres una pareja del mismo sexo y te consideras una familia, para la ley no existes. Esto significa que no hay protección de los bienes compartidos, la herencia ni las decisiones médicas para esas parejas. Este es otro punto, muy pequeño, pero seamos honestos, importante para cierta cantidad de ucranianos, tanto en el extranjero como en Ucrania. Aquí están esos 10 cambios. ¿Y qué nos espera después? En primer lugar, el 28 de abril de 2026, la Rada aprobó el proyecto en primera lectura. 254 votos a favor, 2 en contra. 5 se abstuvieron y 45 no votaron en absoluto. Entonces, ¿qué nos espera después? Debe realizarse una revisión en el comité. El Comité de Política Jurídica recopila enmiendas de los diputados, ministerios y la sociedad civil, y no hay plazos establecidos. Esto puede durar meses o puede ser muy rápido. La segunda lectura en la Rada es la votación de artículos específicos con enmiendas. Es aquí donde se determina el texto final y se necesita una mayoría, también 226 votos. Pero si esta tontería fue aprobada en la primera lectura y hubo 254 a favor, entonces en la segunda seguro se juntan los 226 votos. Después de eso lo firma el presidente de la Rada Suprema, luego el presidente y de hecho todo entra en vigor. Y ahora es el mejor momento para presionar a los diputados, eso se llama presión pública. Y aquí es muy importante no quedarse callado y es importante hablar sobre este Código Civil, porque si se aprueba este Código Civil, entonces sus ingresos, la propiedad privada estarán en peligro, la libertad de expresión estará en peligro, los lazos familiares y la vida familiar estarán en peligro, y muchas otras cosas también estarán en peligro. Aquí solo analicé los 10 puntos principales, pero en realidad hay muchos más puntos que estos. Algunos son más pequeños, más superficiales, o tal vez algo no lo leí completamente. Ese código tiene 800 páginas y hay muchísimas trampas ocultas de las que todavía no sabemos porque aún no hemos llegado a lo más importante. Yo solo tomé lo que personalmente más me impacta. Por eso es muy importante compartir este video, compartir otros videos similares. Es necesario grabar este tipo de videos, no hay que quedarse callado para que esto genere repercusión social, porque sin esto no habrá futuro para Ucrania ni para cada ucraniano en particular. En el extranjero, pero tienen algo en Ucrania, pueden ser privados de eso por algunos estafadores, que lamentablemente hoy en día hay muchísimos en Ucrania. ¿Qué piensan al respecto? Escriban. Será muy interesante leer su opinión. Les deseo a todos un buen día. Hasta la próxima.